tardes, un abrazo, un saludo a toda la familia y pues vamos a ocuparnos en lo nuestro, la enseñanza de la palabra. Estamos con este libro profético que es Apocalipsis. Hacemos una oración y comenzamos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego que me unjas, que me permitas enseñar de tu palabra y que la iglesia sea ricamente bendecida este día en el nombre de Jesús. Soy solamente un instrumento en tus manos y te ruego, úsame para dar el mensaje en nombre de Jesús. Amén. Bueno, en Apocalipsis capítulo 2 estaremos estudiando hoy la cuarta iglesia, que es Tiatira. Ya vimos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, y entramos al verso 18 del capítulo 2, y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y tu amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, toda su atención entonces. Éfeso. Éfeso significa deseo ardiente. El mensaje principal a esta iglesia es que se volvieran a su primer amor. El periodo en la historia correspondiente a esta iglesia es desde el inicio de la iglesia, cuando fue derramado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hasta el 64 después de Cristo. Esmirna significa amarga. Y el mensaje principal de esta iglesia es que se mantuvieran firmes hasta la muerte. Esta representa las iglesias en el tiempo de la persecución, y el Señor les promete que no sufrirán daño de la segunda muerte y que les dará la corona de la vida. Luego seguimos con Pérgamo. Pérgamo significa compromiso matrimonial, y aunque no se refiere al compromiso de Cristo con la iglesia, porque ya vimos que en ese tiempo comenzaba a romperse el pacto entre el Señor y la iglesia, porque ellos empezaron a inclinarse al paganismo y a mezclar las cosas del mundo con las de la iglesia. Sin embargo, puede ser un recordatorio de que deberían de guardarse en compromiso con el Señor Jesucristo. El mensaje es que dejaran la doctrina de Balaam, que dejaran la doctrina de los Nicolaitas, y el periodo correspondiente a esa iglesia es del 313 al 606 después de Cristo. Y tenemos, esto es desde el edicto de Milán, como lo vimos la vez pasada, desde el edicto de Constantino hasta el establecimiento papal. Y vemos ahora la iglesia de Tiatira. Tiatira significa actividad en el ofrecimiento de víctimas, y no es una coincidencia, porque en este periodo es cuando se llevó a cabo la Santa Inquisición, de la cual hablaremos un poquito para que lo consideren, se den cuenta de cómo fueron las cosas. Y vamos a ver entonces cuál es el mensaje que se da a esta iglesia. El periodo correspondiente para esta iglesia es desde el 606 después de Cristo hasta 1500
17, ¿ok? Así es que teniendo esas cosas en mente, también les comento que la ciudad de Tiatira fue fundada por Seleuco Nicátor. Ahora, los que estudiaron conmigo Daniel saben que el imperio griego fue dividido en 4 a la muerte de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere a sus 33 años de una borrachera, después de haber conquistado gran parte del mundo conocido entonces, su imperio se divide en 4. Y 4 generales fueron los que lo dividieron. Uno de ellos fue Ptolomeo, Lisimaco, Casandro y Seleuco. Seleuco Nicátor fue el que estableció la ciudad de Tiatira. ¿Ok? Este fue uno de los generales de Alejandro Magno. Y ahí en esta ciudad habitaron colonos macedonios. En la actualidad se llama Aquisar esta ciudad. Y el periodo de esta iglesia comprende desde la instalación papal hasta la reforma. Importante considerarlo, ¿ok? Desde el establecimiento papal hasta la reforma. Así es que bien pudiera llamarse el periodo del papado. No existe una ilustración más exacta para mostrar a esta iglesia papal en cuanto a sus características que la hechicera, fornicaria, idólatra, malvada y sucia Jezabel. Así es que vemos a Jezabel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como una mujer mala. De hecho, la palabra Jezabel significa deshonesta. Y esta fue una mujer que en el Antiguo Testamento era una mujer de los sidonios, casada con un hebreo. Y escucha bien lo que te voy a decir, ya desde ahí es interesante, porque esta unión de Acab con la reina Jezabel era ilegal a los ojos de Dios, pues era una sidonia casada con un hebreo, cosa que no era agradable a los ojos de Dios, como tampoco es agradable a Dios la unión de la iglesia del Señor con el paganismo y con la idolatría, cosa que se dio en este periodo. Ok, entonces corresponde muy bien a esta Jezabel todo lo que se dio en este periodo. Ahora escucha bien también, en Pérgamo, no se me vayan a confundir, en Pérgamo hablamos de la doctrina de Balaam y de la doctrina de los Nicolaitas. A diferencia de estas doctrinas, lo que estaba pasando con la doctrina de Jezabel, con la doctrina de Balaam, esta ejerce su influencia desde afuera, hacía tropezar a los creyentes con su enseñanza. Pero lo terrible de la Jezabel es que ella ejerce su influencia desde una posición de autoridad, lo que la hace sumamente peligrosa y destructiva. Tanto la Jezabel del Antiguo Testamento como la del Nuevo Testamento ejercían su influencia sobre la gente a través de una posición de liderazgo, de mando, de autoridad. Por ejemplo, la Jezabel del Antiguo Testamento era la esposa del rey Acab y lo dominaba y lo incitaba a hacer lo malo y a adorar a otros dioses. La Jezabel del Nuevo Testamento vemos también que fue una mujer influyente y que se decía profetiza, y desde esa posición de autoridad, aunque no fue Jesús el que la llamó y la estableció, ella se colocó por la influencia que tenía en una posición de liderazgo, de autoridad, y desde esa posición de liderazgo ejercía su influencia sobre la gente. Ahora, quiero que entiendas que cuando nace el papado, la iglesia con el papado, lo hacen ejerciendo su influencia sobre la gente desde una posición de autoridad, y eso es lo que lo hace sumamente peligroso y destructivo. Y desde esa posición de autoridad empiezan a influir con su idolatría, con su paganismo, con su fornicación, con sus hechicerías. Y eso es lo que pasó en ese tiempo. Jezabel, les dije, significa deshonesta. La Jezabel del Antiguo Testamento era pagana, casada con un hebreo. Vemos también que esta Jezabel dominaba, incitaba a su esposo al mal, era una mujer fornicaria.
Y la Jezabel del Nuevo Testamento se consideraba profetisa. Ella seducía a los siervos de Dios para que fornicaran y para que comieran cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia papal introdujo la idolatría, cometió adulterio espiritual y sedujo al mal, para que vean la semejanza y por qué corresponde con el periodo de tiempo en que surgió el papado. En el año 754 hubo una junta con 300 obispos condenando la exaltación de las imágenes y lograron hacer algo al respecto, pero 33 años después, o sea en el 787, Irene, emperatriz griega, introdujo el culto a las imágenes. Después de 28 años, entre el 813 y el 842, 3 emperadores, León V, Miguel II y Teófilo, se levantaron otra vez en contra de las imágenes, y después de esto la emperatriz Teodora otra vez promovió el uso de las imágenes, pero esta vez encabezó una violenta persecución contra la iglesia cristiana, donde 100,000, escucha bien, haz la cuenta, 100,000 cristianos murieron cuando esta mujer impuso la adoración a las imágenes. Después cuando se dio esta masacre fue bajo el consejo papal de Gregorio IV. La iglesia bajo la Santa Inquisición fue perseguida de una manera brutal. Si ustedes pueden ver ahí en internet, pueden encontrar algunos de los artículos que usaban para torturar a los creyentes, para hacerlos que renegaran a su fe, que abandonaran el cristianismo. Miles de cristianos murieron en ese tiempo, pero muchos se mantuvieron firmes, tal como lo dice el Señor Jesús, que Él sabía de su amor, Él sabía de su servicio, de su paciencia, y que sus obras postreras eran más grandes que las primeras. Así es que había creyentes que se mantenían fieles al Señor en medio de estas trágicas circunstancias y preferían dar sus vidas antes que adorar a otro Dios que no fuese su Dios, o participar de las perversiones de esta iglesia papal. Fue tal la fuerza de esta Jezabel a través del papado que casi, escúchenme bien, casi logró desaparecer, al menos externa o visiblemente, a la iglesia cristiana. O sea, el papado dominó, la iglesia cristiana casi se perdió visiblemente, externamente, y el Señor se presenta en este mensaje con ojos como con llama de fuego. ¿Por qué? Ya lo habíamos dicho, que la manera en la que se presenta el Señor a cada iglesia tiene que ver con el mensaje que quiere comunicar. Cuando se habla de los ojos del Señor, tenemos que entender que Él todo lo ve, nada escapa a Él. Él sabe cuando una iglesia está perdiendo su primer amor, Él sabe cuando una iglesia está padeciendo pasando persecución, Él sabe cuando una iglesia se está desviando por una doctrina balámica o nicolaíta, Él sabe cuando la iglesia está tomando malos caminos, Él todo lo ve. Pero cuando dice que sus ojos son como de fuego, quiere decir que está amenazando con el juicio. Luego dice que sus pies son como de bronce bruñido, es decir, el bronce pulido, brilloso, y el bronce en las escrituras es un tipo de juicio. Así es que está amenazando con un juicio inminente en caso de que la iglesia no se arrepintiera de esta forma de doctrina de Jezabel. Es la manera en la que se presenta. Al describir a esta iglesia, el Señor menciona algunas virtudes como son el amor. Fíjese, esta iglesia tenía amor, repítalo ahí conmigo: amor, fe, servicio, paciencia, y que sus obras postreras eran mayores que las primeras. Amor, fe, servicio, paciencia, y que sus obras postreras eran mayores que las primeras. Sin embargo, todas esas virtudes fueron opacadas por una severa reprensión a causa de que estaban permitiendo que esa mujer que se decía profetisa enseñara a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
¿Ok? Otra vez, el error de esa iglesia es que permitían que esa mujer que decía ser profetisa enseñara y sedujera a los siervos de Dios a fornicar y de comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ok, bueno, entonces, algunas características de esta mujer Jezabel. Escúcheme bien, por favor, le estoy enseñando. Se piensa que Jesús utilizó el nombre de Jezabel aquí en Apocalipsis en relación a la iglesia de Tiatira como representativo de la Jezabel del Antiguo Testamento, pero otros dicen que auténticamente se llamaba Jezabel. Ahora usted piense lo que quiera, yo le voy a decir algo. Yo creo que tanto se llamaba Jezabel, porque viene el nombre de Jezabel, como es representativa también de las maldades de la Jezabel del Antiguo Testamento y de esta Jezabel que aparece en el Nuevo Testamento. Es muy interesante cuando estudias las características de la Jezabel del Antiguo Testamento, que son similares a la Jezabel del Nuevo Testamento. Como te lo voy a enseñar a continuación, te voy a mostrar por lo menos 6 cosas en las que son semejantes. En primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 29. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Era un rey perverso, porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Así es que vemos que esta mujer fue esposa del rey Acab, o sea, tenía una posición y desde esa posición de autoridad ella influenciaba a otros a la idolatría. De hecho, fue una mujer promotora de la idolatría a Baal y a Acera. Les recuerdo que en el relato vemos que había 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera que comían de la mesa de Jezabel. O sea que esta mujer los alimentaba, promovía la idolatría. Pero encontramos también acá en el Nuevo Testamento que la Jezabel del Nuevo Testamento también ejerce su influencia a través de una posición de autoridad de profetisa, que decía ser profetisa, y cuando dice en la Biblia que decía, ya queda implícito que Jesús no la llamó, no la probaba y por lo tanto tampoco la iba a respaldar. Primer libro de Reyes 16, 31 y 32. Dice ahí, el 32 ya lo leímos, dice: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Ok, esta mujer del Antiguo Testamento era idólatra. La Jezabel del Nuevo Testamento dice que enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Segundo del libro de Reyes, capítulo 9, verso 22. Dice ahí: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Ok, esta mujer era fornicaria y hechicera. La Jezabel del Nuevo Testamento dice estas 3 cosas. Dice: enseña a mis siervos a fornicar, no quiere arrepentirse de su fornicación, y dice también: con ella adulteran. O sea, date cuenta cuántas veces enfatiza el pecado sexual. Ahora ahí te voy a soltar una perlita. Vas a encontrar en la Biblia que la idolatría siempre va ligada al pecado sexual. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento varios relatos acerca de la idolatría, siempre va de mano con el pecado sexual. Cuando se permite la idolatría hay una puerta abierta al pecado sexual. Ok, cuando consultaban a su leño y el leño les respondía, el Señor les dijo a través del profeta Oseas que sus hijos fornicarían a causa del pecado de los padres, y otra vez relaciona la idolatría con el pecado sexual. Así es que esta mujer que permitía la idolatría
La del Antiguo Testamento, que era idólatra, era fornicaria, tenía a su esposo, pero llevaba una vida de adulterio y de fornicación. Y la Jezabel del Nuevo Testamento enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero era adúltera y fornicaria también. Ok, así es que cuidado, la idolatría puede inducir al pecado sexual. Y luego en primer libro de Reyes 21-25, vamos para allá. Primer libro de Reyes 21-25. Dice: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Porque Jezabel su mujer lo incitaba. Ahora, la Jezabel del Nuevo Testamento seducía. Dice la Biblia que en su posición de profetisa autonombrada, enseñaba y seducía. La del Antiguo Testamento hacía lo mismo e influenciaba a través de la posición de reina, pero esta vemos también que enseña y seduce con su doctrina. Vemos también en segundo del libro de Reyes, capítulo 10, verso 11. Dice: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Ok, aquí vemos el juicio sobre la familia de Jezabel, sobre sus allegados. Y en el verso 17 dice: y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que le habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Ok, vemos que esto pasó con la Jezabel del Antiguo Testamento, pero la Jezabel del Nuevo Testamento también se le anticipó un juicio divino. Alguna terrible enfermedad iba a golpear su cuerpo, porque dice el Señor: yo la arrojo en cama. Pero también habló una sentencia sobre sus hijos y dijo: a sus hijos heriré de muerte. Y también habló de sus seguidores y dijo: y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Este castigo tan severo iba a ser aplicado de tal modo que todas las iglesias supieran que era Dios el que lo estaba mandando, porque dice: y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, para dar a cada uno de acuerdo a sus obras. Pero el castigo debería de ser ejemplar, de tal modo que todos se dieran cuenta que era el Señor el que estaba reprendiendo, aborreciendo este tipo de doctrina, y que no la iba a permitir ni a tolerar. Ahora escucha bien, esta mujer dice que era profetisa. Ahora, muy importante, el pecado de la iglesia es que permitían que esa mujer diera su enseñanza. Dice ser profetisa. Ahora en Efesios dice el apóstol Pablo: y él mismo constituyó, es decir, Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Quién los constituye? Jesús. Hoy día hay muchos ministerios que se han nombrado, se han autonombrado, han tomado un lugar que no les corresponde, y que por lo mismo no pueden enseñar nada bueno. ¿Por qué? Porque no vienen con la autoridad del cielo, porque Dios no les nombró. Entonces empiezan a dar doctrina que desvía a la gente. Aquí cerca hay una profeta, entre comillas, que esta profeta sabe de unas personas que salieron con adulterio, las dos, hombre y mujer, y los dos estando en adulterio, allá los recibió, allá los tiene cantando alabanzas, y allá los tiene entontecidos con sus palabras proféticas. Ahí entra gente fornicaria, entra gente adúltera, y esta mujer se la pasa hablándoles cosas bonitas de que así dice el Señor, y que te va a prosperar y que te va a bendecir. Es una mujer que se autonombra
profeta. Otra vez, hay gente que se autonombra apóstol, que se autonombra profeta, que se autonombra profetiza, y la iglesia tiene que discernir, porque el pecado de la iglesia, de la falla de la iglesia de Tiatira, es que la estaban tolerando. Ahora, escúchame bien, cuando dice que la estaban tolerando, entonces, ¿qué esperaba el Señor Jesucristo? Que no la toleraran, que le dieran una patada y para afuera, ¿ok? Que no permitieran que alguien que no fuese nombrado por el cielo tomara el atril, el lugar de posición de autoridad sobre la iglesia. Hoy hay muchos que no tienen nada que ver con un nombramiento divino, con un llamado del cielo, y que por lo mismo están hablando tonterías a la iglesia. Yo estaba pensando, qué padre que ya abrieron las iglesias allá en Estados Unidos, pero si las van a abrir, que sea para que prediquen doctrina sana, para que prediquen de Jesucristo, para que llamen a la gente al arrepentimiento, porque si no sería mejor que se mantuvieran cerradas, porque una iglesia que habla falsa doctrina puede llevar a mucha más gente al infierno que todos los asesinos a sueldo del mundo, y que todas las guerras y demás cosas. Escúchame bien, esto es una realidad. Una falsa doctrina puede extraviar a la gente y llevarla a la perdición. Por eso es que aquí el Señor está levantando su voz contra esta mujer que se decía profetiza. Enseñaba y seducía, y esa palabra seducir nos da a entender que era una mujer astuta y perversa. ¿Ok? Hubo elogios, pero vemos que fueron opacados por esta amonestación severa que dio el Señor. Ok, ahora, hay recompensas a los vencedores. ¿Cuáles son las recompensas a los vencedores? Dice aquí que se les daría autoridad sobre las naciones. Es interesante notar que se les va a dar autoridad a las naciones a los que no permitieron estar bajo la autoridad de alguien falso, de alguien que promueve una falsa doctrina. Otra vez, se les va a dar autoridad sobre las naciones a aquellos que no se colocan bajo la autoridad de un ministerio falso y que no consienten sus engaños, sus seducciones, su falsa doctrina. Esta es una promesa: les daré autoridad sobre las naciones y las regirán con vara de hierro. Y luego también dice, y les daré la estrella de la mañana. En la Biblia, la estrella de la mañana, el lucero de la mañana, es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ok, entonces quiero que entendamos bien, iglesia, que esta palabra seducción dice que engañaba y seducía. Seducir es persuadir a alguien de una manera sutil y con astucia para que haga lo malo. Ok, es persuadir a alguien de una manera sutil y con astucia para lograr que haga algo malo. Hoy muchos ministerios han caído bajo el embrujo seductor de falsas doctrinas que permiten el pecado en la iglesia, que promueven la idolatría y que establecen ministerios que no han sido aprobados por Dios. Hay doctrinas muy... Ayer me estaba enseñando mi esposo un video. Me parece, se ve ahí como que estaban entrevistando a cristianos. Me imagino que acababan de salir de una reunión, porque a todos los que estaban entrevistando eran cristianos, y les estaban preguntando, los estaban cuestionando en cuanto a mirar mujeres desnudas, en cuanto a que si fornicaban. Y la mayoría de ellos dijeron: sí, soy cristiano y vivo en unión libre. Sí, soy cristiano y fornico. Sí, soy cristiano y veo escenas de pecado en la televisión. Incluso el que los está entrevistando les hace razonar, intenta hacerles razonar, y les dice: oigan, pero ¿ustedes se atreverían a ver a dos personas teniendo relaciones sexuales desde una ventana ahí en una rendijita? Dice: no, pues no.
no haríamos eso. Dice, entonces, ¿por qué se sientan en una pantalla a mirar esas escenas de relaciones sexuales? Y uno de ellos dijo, como riéndose, bueno, entonces pues me voy a arrepentir de eso. Pero realmente me espantó ver cuántas personas dicen ser cristianas, que están llevando una vida de fornicación, de idolatría, de perversión. Eso no es ser cristiano. Y a la vez, cuando escuché ese video que me puso mi esposa, los dos dijimos, pues qué tipo de cosas les estarán enseñando a estas personas que no tienen convicción de pecado. Escucha bien, la Jezabel promueve la idolatría, el pecado sexual, seduce, engaña, facilita el pecar. La sana doctrina te va a llevar al arrepentimiento, a que abandones al pecado, a que te santifiques, a que no cometas inmoralidad sexual, a que huyas de la idolatría. Eso es sana doctrina, y tenemos que afinar nuestros oídos para la sana doctrina en el último tiempo, porque se dice que en el último tiempo algunos ya no soportarían escuchar la sana doctrina. Incluso hay doctrinas en nuestros días que dicen, fíjese bien, están bajo la influencia del espíritu de Jezabel, un espíritu de seducción y de engaño. Aquí en Pachuca he escuchado de doctrinas a donde dicen los pastores, no es que el pastor no tiene que amonestar a la iglesia, ni tiene que llamarla al arrepentimiento, porque eso le toca al Espíritu Santo. Qué hipócritas son, te voy a decir por qué. Esto es como si en el orden del hogar, en la casa, nosotros dijéramos, bueno, yo ya no voy a corregir a mis hijas, yo ya no las voy a disciplinar, porque eso lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dijo a mí que como padre yo debería disciplinarles, amonestarles, corregirles. Y lo mismo se dice a los pastores: reprende, exhorta, corrige con toda paciencia y doctrina. Y eso es lo que la iglesia tiene que seguir haciendo. No podemos tolerar el pecado en la iglesia. Escucha bien lo que te voy a decir: no podemos tolerar el pecado en la iglesia. Dios está llamando a que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él, y que destruyamos el embrujo seductor de la doctrina de Jezabel en nuestros días, porque está operando, claro que sí, hoy más que nunca está seduciendo a muchos desde sus posiciones de autoridad. Es más, te voy a decir algo: algunos de estos burladores hablan de los que predicamos sana doctrina, de los que llamamos al arrepentimiento, de los que llamamos a la iglesia a vivir en santidad. Nos dicen que somos fatalistas, que somos predicadores de condenación, que no tenemos amor y que somos duros. Pero un día nos vamos a encontrar frente al Señor unos y otros. Te voy a decir algo: estos falsos incluso se burlan cínica y descaradamente cuando se les enfrenta y cuando se les dice, oye, ¿por qué están induciendo a la gente a este tipo de cosas? Y se burlan, todavía sonríen y sacan sus versículos y hacen burla de los creyentes que están tratando de vivir en santidad. No siga a tales personas, es un embrujo seductor. Hay un espíritu detrás de él, un espíritu de engaño, un espíritu de seducción, de fornicación, de idolatría, y la iglesia tiene que huir de ello. Es muy peligroso recibir enseñanzas erróneas, pues tienen el poder de extraviar, de apartarnos de la verdad. Es un asunto muy serio el tipo de doctrina que escuchas, el tipo de iglesia a la que vas. Es un asunto muy serio. Es asunto de vida o de muerte, por supuesto que sí. Mira lo que advierten las palabras de Dios, y con esto voy a cerrar. Escúchalo bien. Vamos a ver un poquito de la aplicación para con nosotros, ¿ok? En cuanto a este mensaje de Tiatira. Va a venir un tiempo cuando la gente ya no va a soportar la sana doctrina, y ese tiempo ya está aquí. Escucha bien lo que te digo: ese tiempo ya está aquí. La gente quiere escuchar prédicas motivacionales, la gente quiere escuchar cosas nuevas, cosas halagadoras, fábulas, cuentos que les entretengan. O sea, no es posible que estamos en esta cuarentena, en la pandemia, y que veas videos ahí de iglesias a donde dicen, a ver, hermanos,
pues aquí estamos pues para enseñarles cómo maquillarse. Y aquí estamos pues para enseñarles cómo hacer un rico pastel. ¡Qué estupideces! Escuchen lo que le voy a decir. La iglesia no está para entretener, no está para divertir, ni siquiera para moralizar. La iglesia está para predicar el sagrado evangelio del Señor Jesucristo, presentar al Señor Jesús crucificado, por medio de él llamar a la gente al arrepentimiento para que se vuelvan a una vida íntegra en santidad y en pureza. La iglesia no está para divertir. Mejor que se mantengan cerradas las iglesias, y ese va a ser el punto. Si no saben para qué están, entonces ¿para qué abrirlas? Para que les enseñen a hacer postres, para que les enseñen a maquillarse, para que los entretengan más. Esto no es posible. Despierta, iglesia. Estás bajo un embrujo, estás bajo una seducción, bajo un engaño. Esta Jezabel es sensual. Esta Jezabel te facilita el pecar. Lo que necesita Jezabel es un profeta que le enfrente. Lo que necesita Jezabel para llegar al final es alguien que ejecute juicio y sentencia sobre ella. ¿Cómo llegó al final de sus días Jezabel? Fíjese cómo trató Dios con ella. Llegó Jehú y ella se pintó, se arregló, se puso guapa, se asomó por la ventana y dijo Jehú a 2 o 3 eunucos que estaban ahí: ¿quién está conmigo? Ellos dijeron: acá nosotros. Dice: arrójenla por la ventana. La agarraron y la aventaron por la ventana. Cayó al piso, su sangre salpicó las paredes, salpicó al caballo. Luego Jehú la atropelló con el caballo, luego se fue a comer. Y cuando preguntó por ella, dijo: vayan a ver a esa... Así dice en la Biblia, ¿ok? Dice: vayan y sepulten a esa maldita porque es hija de rey. Y cuando la fueron a buscar, solamente encontraron la calavera, las palmas de las manos y de los pies, porque los perros se la habían comido. ¿Y sabes qué dijo Dios a través del profeta Elías? Que el cuerpo de Jezabel sería como estiércol sobre la faz de la tierra. Qué cosa más terrible. O sea, Dios aborrece las obras de Jezabel. Y a la Jezabel del Nuevo Testamento dijo: yo la arrojo en cama, y también a sus hijos, y también a sus seguidores. Y le dijo a esta iglesia: salgan de ahí y guarden la buena doctrina, el amor, la fe, el servicio, la paciencia, las buenas obras, hasta que yo venga, hasta que yo regrese. A los que no retienen esa doctrina, yo les voy a dar autoridad sobre las naciones. Yo les voy a dar la estrella de la mañana. El Señor va a ser su máximo galardón, porque habrán quebrado el embrujo seductor de esas doctrinas que están operando en nuestros días, solamente halagando el oído, solamente hacer sentir cómoda a la gente en sus asientos. Escúchame bien, una vez una mujer me dijo: mientras usted predicaba, yo estaba temblando en mi silla y entré bajo una poderosa convicción de pecado, porque vivía yo en fornicación. Y no es un ejemplo aislado. Muchas personas, al escuchar la palabra, se sienten conmovidas. A veces sienten que no aguantan lo que se está predicando, se ponen rojas, amarillas, verdes. Pero el chiste es que corran a refugiarse a los brazos del Salvador y que renuncien a su vida de pecado, porque entonces habrán nacido de nuevo y tendrán entrada al glorioso reino celestial. Y de eso se trata, y de eso se trata la fe. Dejemos de entretener, dejemos de divertir, dejemos de hacer sentir cómoda a la gente. La gente necesita escuchar la sana doctrina. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, dice el profeta Jeremías. Paraos en los caminos, miren y pregunten por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y anden por él, y anden por él. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra.
No dice ahí que les dé recetas de cocinas, que entretengas a los niños, que entretengas a los jóvenes, que te vistas de payasito, que les enseñes a hacerse tatuajes, que les enseñes a ponerse piercings. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y ya está ese tiempo aquí, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Qué cosa más terrible. Ahora, ¿qué es lo que les va a llevar a estos creyentes extraviados? El no soportar la sana doctrina. El decir, ya me lo han dicho, ya me lo han predicado, ¿para qué nos hablan de la santidad? Eso es lo que necesitamos escuchar. Algo que no te deje cómodo para pecar, algo que inquiete tu conciencia, algo que esté un día y noche sobre ti, haciéndote sentir mal con las cosas que no estás haciendo agradables a Dios. El apóstol Pablo dijo que serían tiempos peligrosos, que se distinguirían por hombres amadores de los deleites más que de Dios, amadores de sí mismos, con apariencia de piedad, pero que negarían su eficacia. Segunda de Timoteo 3:1, dice ahí, mientras lo encuentran ahí, segunda de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Tiempos qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. A estos evita. Número 3, aparecerán falsos maestros que introducirán herejías destructoras y por amor al dinero extraviarán a la gente del camino de la verdad. Segundo de Pedro 2:1 dice ahí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Otra característica de estos hombres bajo esta influencia de este espíritu de Jezabel es que pervierten la gracia de Dios, como dice en Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pervierten la gracia de Dios. La gracia de Dios no es una licencia para pecar. Dios no te ha dado permiso para pecar. A través de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no te da poder para vencer al pecado, pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a renunciar a la impiedad, a la injusticia, a los deseos engañosos, para vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es que la gracia de Dios te confiere el poder para vencer el pecado, porque el cuerpo del pecado ya fue crucificado con Cristo en la cruz. Así es que no tenemos excusa para mantenernos en nuestros pecados. Si el pecado te domina, si el pecado te está señoreando de ti, entonces no te ha nacido la luz. Entonces necesitas todavía que el Salvador haga algo urgentemente a favor de ti.
Otra más, esta gente tiene crecimiento falseando la verdad, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:17. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. O sea, muchos están negociando con el mensaje, están creciendo a base de ocultar la verdad y valiéndose de artimañas. Otra más, negarán al Señor omitiendo el mensaje de la cruz y el llamado al arrepentimiento. El apóstol Pablo dice en Filipenses 3:18 y 19, pues no somos como muchos, dice en Filipenses 3:18 y 19, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su propia vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal. Dios mío, que Dios nos ayude de verdad, porque vivimos en tiempos difíciles. No ande corriendo de un lado para otro. Huya de esas doctrinas seductoras, sensuales, perversas, que traen la mitad de la verdad, que te hablan algunas cosas de la Biblia, pero finalmente hay una seducción detrás de ello para llevarte a la fornicación, para llevarte al libertinaje, para llevarte a hacer cosas que no agradan a Dios. Así es que sí puede haber en parte verdad, sí la puede haber, pero mucho cuidado. Dice en 2 Corintios 11:13-15, porque estos son apóstoles falsos, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:13-15. Fíjese, dice que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego dice que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que sus obras descubren quiénes son ellos finalmente. Y también pervierten el evangelio. Estos son pervertidores del evangelio. En Gálatas 1:6-8, vamos a ver ahí, Gálatas 1:6-8. Fíjate que todo te lo estoy leyendo en la Biblia, todo. Gálatas 1:6-8. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente al que les hemos anunciado, sea anatema, o sea, caiga bajo la maldición de Dios. Cualquiera que anuncie un evangelio diferente que les hemos anunciado, caiga bajo la maldición de Dios. Qué terrible es pervertir el evangelio. Qué terrible es diluirlo. Qué terrible es tomar un lugar en el cual Dios no te puso. De aquí salió una persona que estaba en adulterio. Y esa persona después se proclamó, se autonombró pastor y maestro. Hoy anda por ahí metido en las alianzas de aquí de Pachuca. Yo lo conozco porque es un hombre adúltero. Y anda metido con los pastores de aquí de Pachuca. Y tú dices, ¿cómo es posible? A mí me consta porque nosotros ministramos a su esposa. Ese era un tipo que metía a la otra a su casa cuando estaba su esposa, y ahí la metía. Y anda predicando el evangelio, el muy desdichado. Ese tipo de personas, su condenación no se tarda. Pronto, si no se arrepiente, estará ardiendo en fuego. Porque también no solamente
es lo grave de este pecado, sino que ahora tomó una posición que no le corresponde, se autonombró, nadie lo puso. Y qué terrible que esté enseñando desde un atril de este tipo de gente. El Señor Jesús seguramente está diciendo que dice ser pastor, que dice ser maestro, pero yo no lo he puesto. Y así pudiera contarles muchos casos de gente que sale y que a veces piensan que porque te ven, ¿verdad? Que ven que la iglesia dice, según ellos, dice, no, pues mira, entra dinero, pues vamos a poner nuestra iglesia. No saben que lo peor que pudieran hacer es eso. Se están metiendo con el Señor y tocando algo sumamente delicado. Yo no escogí ser pastor, nadie debe ser. De hecho, a veces he dado este consejo y ahí les va. Si quieres saber si tienes un llamado de Dios a servir de tiempo completo, lo mejor que puedes hacer es tratar de resistirlo con todo lo que puedas. ¿Cómo? ¿Por qué me das ese consejo? Porque cuando el llamado es de Dios no te deja. Aunque tú te resistas, siempre ahí está, de mañana, de tarde, de noche, ahí está, y no te suelta ni se aparta de ti. ¿Qué tan delicado es recibir cualquier forma de doctrina? ¿Por qué no dejamos que el apóstol Juan nos lo diga en 2 de Juan 1, 10 y 11? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Otra vez, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibas en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Sabe que si no tienes un amor para recibir la verdad, dice el apóstol Pablo, que por cuanto no tuvieron un amor para recibir a la verdad, Dios mismo los entrega un poder engañoso para que crean a la mentira? Lo peor que puedes hacer es no abrazar la verdad, porque estás expuesto a un poder engañoso. Todavía no acabo, tengo cosas importantes que decirles. Si un pastor, escúchalo bien, si un pastor no te habla con autoridad para edificarte y con amor, para exhortarte a dejar el pecado, a abandonar tus ídolos, a dejar tu pecado sexual, está bajo la influencia seductora de un espíritu de Jezabel. Por ahí hay un pastor igual aquí en Pachuca que tiene a uno de sus directores de alabanza, se va a dirigir allá a su iglesia a tocar y luego se pone a cantar las de Juan Gabriel. Aquí cuando le hicieron un homenaje aquí a Juan Gabriel de Querida y todo eso, ahí estaba el tipo con esto de Querida y luego adorando a Dios. Qué barbaridad. Y los pastores que lo permiten, qué terrible cuando tengan que ser llamados a rendir cuentas. Características de la operación del espíritu de Jezabel a través de esta doctrina, te las digo rápido porque ya las vimos. Incita a lo malo. Esta mujer se imponía sobre su esposo y lo incitaba a hacer lo malo. Otra más, promueve la avaricia y los deseos pecaminosos y egoístas. No sé cuántos recuerden que Acab una vez estaba triste el rey. Y le dijo ella, ¿por qué estás triste? Dice, es que no me quisieron vender la viña de Jezreel. Y ella dijo, no hombre, si tú eres el rey, no te pongas triste. Contrataron a 2 perversos que testificaran en falso contra el dueño de la viña, con Nabot me parece que se llamaba, y testificaron en falso contra él y dijeron que había blasfemado a Dios y que había blasfemado al rey. Lo mataron y tomaron la viña. Ahí fue donde comieron los perros las carnes de Jezabel. O sea, este tipo de doctrina te permite pecar, te lo facilita y no te hace sentir mal cuando pecas. Escúchame bien, te permite pecar, te lo facilita y no te hace sentir mal cuando pecas. Y la última, odia a los profetas de Dios y la palabra de verdad. ¿Qué hizo Jezabel, la del Antiguo Testamento? Ella fue la que amenazó a Elías y le dijo, te voy a matar.
Así como tú mataste a mis profetas, yo te voy a matar a ti. Esta doctrina odia la palabra de verdad. No se ajusta a la palabra de vida. ¿Cómo acabar con la doctrina de Jezabel? Pues ya ves en el Antiguo Testamento cómo se tiene que tratar con esto. De un hachazo. Sí, o sea, tú tienes que dejar de escuchar falsos profetas, falsos personas que enseñan cosas que no son. Algunos, ¿verdad? Aunque se está viviendo esto que está pasando ahora, no dejan de decir que todo lo que viene es bueno y que todo lo que viene es bueno y que todo lo que viene es bueno. Pues yo te voy a decir algo. Esto que pasó de la pandemia ya marcó a la humanidad, y lo que viene de aquí en adelante no todo es bueno. Esto ya cambió un marco en la historia de la humanidad, y lo que viene no es bueno. Sin embargo, nosotros estamos con Dios y Él nos va a sostener. Tenemos que guardar con celo la sana doctrina. Ninguno puede ni debiera poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sigamos predicando a Cristo, llamando a la gente al arrepentimiento, enseñando a la gente a santificarse, a ser más parecidos a Cristo, a abandonar el estilo de vida antiguo, a darle una patada a los predicadores seductores. Sáquelos de su cuarto, no los escuche. A mí hay un predicador de multitudes que me da mucho miedo, porque lo he escuchado dar mensajes poderosos, de verdad poderosos. Se ve que conoce las escrituras, pero es un seductor. O sea, cuando vas al fondo, es un seductor. Induce a la gente a amar al mundo. Es un seductor el cuate. Pero te predica bien y es alguien que mueve multitudes. Pero hay una seducción detrás de él, que poco a poco y leve, y entre risa y risa, y que es carismático y que buen predicador, pues se va jalando a la gente y se la va llevando al infierno con él, porque la gente no se santifica. Tiene una iglesia grande, pero me imagino que si tú preguntas en esa iglesia cuántos están en pecado sexual, la idolatría del corazón de este hombre se reflejaría en el tipo de gente que tiene en su iglesia. Un montón de gente en pecado sexual. La idolatría te lleva al pecado sexual. Bueno, llevamos 4 mensajes, nos quedan 3. Y el Señor puso en mi corazón que oráramos por los que están enfermos. Si pueden venir acá, los que están en alabanza. Pónganse de pie allá en casita, por favor. Estoy viendo a alguien que tiene lastimados sus cervicales, el dolor se te va hasta los hombros. Ponte tu mano ahí donde tienes el dolor, pon tus manos ahí sobre tus cervicales. En el nombre de Jesús hablo sanidad, reprendo toda dolencia. Declaro que ahora mismo toda contractura, esguince, es quitado en el nombre de Jesús. Es quitado en el nombre de Jesús. Diana, en el nombre de Jesús, levántate. Diana, levántate. Reprendo todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión, de ansiedad, de depresión, de muerte. Diana, levántate. Todo espíritu que está cautivando tu cuerpo y que te tiene atada a la cama, te reprendo. Declaro en el nombre de Jesús, libre a Diana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios estará acá, Ramashere breve. ¿Puedes tocar, por favor? Sotoroko Ramashere breve. Totoroko Ramashere breve. Si hay alguien enfermo ahí donde estás, levanta tu mano. Pon tu mano en el lugar a donde tienes el dolor. En el nombre de Jesús reprendemos todo dolor. Ordenamos se marche fuera de su cuerpo. En el nombre de Jesús declaramos completa sanidad. Declaramos destruido todo poder de muerte, de ansiedad, de depresión. Todo espíritu de enfermedad se va en el nombre de Jesús. Hay una Carmen que está enferma ahora mismo. Te levantas en el nombre de Jesús. Te levantas de tu enfermedad.
En el nombre de Jesús te levantas de tu enfermedad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Toda migraña se va en el nombre de Jesús. Todo dolor en cadera, en espalda, en cintura, se va en el nombre de Jesús. Declaro el poder de Dios tocando tu cuerpo, inundando tu cuerpo, restaurándote del todo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.